¿Qué tal? El día de hoy les voy a explicar cómo resolver y cómo plantear un diagrama de cuerpo libre para un semáforo. Es un semáforo como los que nos podemos encontrar por la calle. Está colgando de un anuncio, de estos anuncios que hay en la calle para indicar qué salida tomar o algo así. Está colgado mediante tres cables, como pueden observar en la figura. Vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre y posteriormente lo voy a resolver. Como siempre te recuerdo en los videos que hago, no te voy a explicar la manera científica de hacerlo. Lo que voy a hacer es enseñarte los tips que yo cuando era estudiante fui descubriendo y fui aprendiendo. Esos tips a mí me ayudaron mucho para resolver este tipo de problemas. Y ahora que soy profesor me he dado cuenta de que efectivamente pues estos tips a veces son necesarios para que el alumno llegue a una mejor comprensión después de haberlo explicado de acuerdo al libro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar estableciendo que la masa del semáforo es de 15 kilogramos. Entonces, como ya sabes, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en el sistema internacional, la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la fuerza que ese semáforo está ejerciendo es de 15 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto nos da como resultado 147.15 newtons. ¿Sale? Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que establecer el punto de partida y mi punto de partida será en donde se juntan las tensiones, aquí. Entonces, a partir de que ahí es mi punto cero, yo ya sé que a partir del punto cero para la derecha, las fuerzas en X son positivas y para arriba las fuerzas en Y son positivas. Y el lado contrario de cada una pues sería negativas, es decir, aquí sería menos X y aquí sería menos Y. Partiendo de eso podemos establecer las fuerzas que se ejercen sobre el semáforo. La primera, la más obvia, es la de la gravedad. El semáforo va para abajo, la fuerza, perdón, del semáforo va para abajo. Aquí en el diagrama se llama tensión 3. Yo la voy a, para no ponerle tensión 1, tensión 2 y tensión 3, yo las voy a llamar diferente. Yo la voy a llamar a esta tensión, por ejemplo, como es la primera que analizo, pues le voy a poner la tensión A. Y A, yo sé que es igual a 147.15 newtons. La tensión 2, que va para acá, yo le voy a poner B. Y la tensión B, como pueden ver aquí, tiene un ángulo de 53 con respecto al eje de las X. Por ley de los ángulos opuestos, pues este ángulo es exactamente igual que este, por lo que aquí son 53 grados. Y posteriormente a la que aquí es tensión 1, yo acá la voy a poner C. Y tiene un ángulo respecto al eje de las X de 37 y nuevamente por ley de los ángulos opuestos, aquí es 37 grados. Muy bien, ahora sí podemos comenzar. Vamos a establecer primero que nada dos ecuaciones fundamentales que determinan que un cuerpo esté en equilibrio, las cuales son: la primera ecuación sería que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y la segunda ecuación sería que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Esto se hace para establecer que el sistema está en equilibrio. Entonces, ahora sí, podemos empezar con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Yo empezaré con la 1, es decir, en el eje de las X. Eh, bueno, antes de comenzar con la ecuación 1, me gustaría explicarte un tip que desde mi punto de vista es el más importante para resolver este tipo de problemas, los diagramas de cuerpo libre. Cada fuerza, como seguramente en clase ya tu profesor te lo explicó, cada fuerza es un vector. Es decir, esta fuerza en B, que está apuntando hacia la derecha y hacia arriba, viéndolo en el plano de las X y las Y, pues en realidad como es un vector tiene dos componentes. Tiene su componente hacia la derecha en X, es decir, Bx, y tiene su componente hacia arriba en las Y, es decir, By. ¿Ok? Es por esto que es un vector. Y estos componentes están divididos, perdón, este vector está dado por un ángulo de 53 grados. A mí lo que me gusta hacer, y aquí es donde comienza el tip, es lo siguiente, mira. Aquí está el vector, ¿verdad? Y este vector que es B tiene un ángulo de 53 grados respecto al eje de las X. ¿Es correcto? Este es el eje de las X. Si nosotros analizamos esta figura, nos podemos dar cuenta de que en realidad aquí se forma un triángulo rectángulo imaginario. Y cada una de las fuerzas que les expliqué anteriormente que están involucradas en el vector, es decir, By y Bx, pues están aquí todavía, porque esta parte de aquí sería Bx y esta parte de aquí sería By. ¿Ok? Pero
el tip que yo les quiero dar es que siempre establezcan su triángulo rectángulo imaginario de acuerdo al ángulo que les dan. En este caso nos dan un ángulo de 53 con respecto al eje de las X. Entonces, respecto a este ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente de este ángulo de 53 grados. Y el cateto opuesto siempre va con el seno y el cateto adyacente siempre va con el coseno. ¿Ok? Esto lo podemos analizar también con el otro vector, con el vector en C. Mira, fíjate, si tú analizas el vector en C está así, es un vector en C, y respecto al eje de las X, tiene un ángulo de 37 grados aquí. Si tú cierras el triángulo rectángulo imaginario, te va a también tener como resultado que tienes un cateto opuesto y un cateto adyacente. Cada uno de ellos, que vuelvo a lo mismo, este cateto adyacente vendría representando la fuerza en C en X y el cateto opuesto la fuerza en C en Y, ¿ok? Como lo expliqué acá. Habiendo dicho esto, pues nada, la regla que aplica aquí es exactamente la misma. Para el cateto opuesto usamos el seno, para el cateto adyacente usamos el coseno. Este es un tip muy importante que a mí como estudiante me ayudó muchísimo a agilizar la resolución de este tipo de problemas. Y honestamente ahora que soy profesor también trato de pasarles este tipo a los alumnos para que lo puedan agilizar y lo vean desde una perspectiva diferente. Les repito, no es la manera científica de hacerlo, es solamente un tip que a mí me sirvió como estudiante y que te lo comparto. Si te sirve, que a todo dar, utilízalo y si no te sirve, pues regresa a la aplicación que se te indica en tu libro. Muy bien, entonces ahora en la ecuación número 1, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, las fuerzas involucradas en X son B y C. A no está involucrada en X, únicamente en Y. Por lo que A no va a intervenir en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, B va a ser positiva porque apunta hacia la derecha. Y sería B que multiplica, como estamos en X, sería el cateto adyacente, ¿verdad? La fuerza en X. Es es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, regresando a los tips, el cateto adyacente es el coseno. Entonces ve por el coseno del ángulo que traza ese triángulo rectángulo imaginario y ese ángulo es de 53 grados. ¿Ok? Ahora la fuerza C, como está apuntando hacia la izquierda de las X, pues es negativa, menos C que multiplica al coseno del ángulo que traza ese triángulo rectángulo imaginario. Ese ángulo es de 37 grados. ¿Por qué el coseno? Vuelvo a lo mismo, porque en la fuerza C, la fuerza en C en X está dada por el cateto adyacente y volviendo a este tip, el cateto adyacente está dado por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y esto es igual a 0 porque ya no hay ninguna otra fuerza que esté involucrada. La ecuación número 2, la sumatoria de fuerzas en Y. B y C van a ser positivas porque van hacia arriba y A va a ser negativa. Entonces B, positiva, que multiplica al seno del ángulo que lo traza ese triángulo imaginario, que es 53 grados, más C, que multiplica al seno, perdón, que multiplica al seno del ángulo que traza ese ángulo imaginario. Ese ángulo que traza ese triángulo imaginario, perdón, pues es en realidad el ángulo respecto a las X que le da dirección al vector. Esa sería la manera correcta de decirlo. Pero bueno, te lo repito, estos son únicamente tips. Es el ángulo que le da forma al triángulo imaginario. Y sigue la sumatoria de fuerzas en Y menos A, que son 147.15 newtons, y esto es igual a 0. ¿Ok? En esta ecuación, en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿por qué se utiliza el seno en B? Bueno, se utiliza el seno porque ahora en B estamos hablando de la fuerza en Y, de esta fuerza, la fuerza en Y, y la fuerza en Y es el cateto opuesto. De igual manera en C, cuando estamos analizando C, el cateto opuesto del ángulo es CY, ¿ok? Es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto nuevamente es el seno. Por eso utiliza esa función trigonométrica. Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es despejar una de las dos incógnitas, despejar B o despejar C, en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo lo que te recomiendo es que hagas el despeje en la ecuación que tenga menos términos. La ecuación número 1 tiene un término y tiene dos términos. La ecuación número 2 tiene un término
2 términos y 3 términos. Entonces la ecuación más fácil de la que puedes realizar tu despeje pues es la ecuación 1. Puedes despejar cualquiera de las dos incógnitas, la que tú quieras. Si analizas esta ecuación, es mucho más fácil despejar la C, o sea, esta C, simplemente mandarla para este lado. ¿Por qué? Porque la C está como negativa, entonces si la mandas para este lado, simplemente la mandas positiva y ya te quedan los dos términos positivos. Entonces, bueno, de la ecuación 1, yo tengo que B es igual a C por el coseno de 37 grados dividido entre el coseno de 53 grados. Si tú metes esto a la calculadora, si tú metes eso a la calculadora, te va a dar un valor, o sea, te va a dar un valor decimal, vaya. Mira, hazlo conmigo. Coseno de 37 entre el coseno de 53. A mí me da 1.327. Yo siempre recomiendo que se utilicen 3 números decimales, 3 cifras después del punto, ¿sale? Entonces, en este caso, el resultado sería que es igual a 1.327 C, que es igual a B, ¿ok? Este es nuestro primer resultado, vaya, es nuestro primer resultado de la sustitución, ¿ok? Ahora con la ecuación número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor que acabamos de obtener de B, lo vamos a meter a la ecuación número 2, ¿ok? Entonces, la ecuación número 2 es igual a B, que multiplica el seno de 53 más C por el seno de 37 menos 147.15 newtons. Entonces B lo voy a meter aquí, en esta B, ¿ok? Entonces, esa B es igual a 1.327C, que multiplica al seno de 53 grados, más C, que multiplica al seno de 37 grados, menos 147.15 newtons. ¿Ok? Si nosotros resolvemos con la calculadora estas dos cosas, es decir, 1.327 por el seno de 53 más 1, porque C, como está sola, pues es como si yo aquí tuviera 1C, C por el seno de 37, nos va a dar todo en términos de C. ¿Por qué? Mira, 1.327C por el seno de 53. Esto es igual a 1.0597. Yo lo voy a dejar en 1.06, ¿sale? 1.06C más 1C que multiplica el seno de 37 es 0.6018. Yo lo voy a dejar en 0.602, ¿ok? 0.602C. Y de una vez puedo mandar al otro lado aquí se me olvidó ponerle igual a 0, ¿ok? Y una vez hay que mandar al otro lado este pedazo de acá, estos newtons, es igual a 147.15 newtons. ¿Por qué te decía hace rato que si lo hacías todo de un jalón en la calculadora te iba a salir todo en términos de C? Pues porque aquí estamos hablando de C. Todo esto es C y todo esto es C. Entonces si tú lo metes de un jalón en la calculadora, pues te va a dar eso. Entonces, bueno, resolviendo esta parte de aquí en la calculadora, ahí me da que es igual a 1.6618, ¿ok? Yo lo voy a dejar en 1.662. C es igual a 147.15 newtons. Y únicamente lo que habría que hacer es pues despejarse. Entonces C es igual a 147.15 newtons entre 1.662. Y esto nos da como resultado que C es igual a, hágalo conmigo en la calculadora, 147.15 entre 1.662. Da como resultado 88.547 newtons. 88.547 newtons es C. ¿Sale? Entonces ya tenemos la primera incógnita, ya tenemos la primera tensión que está ejerciendo el cable, es decir, ya tenemos la tensión que está ejerciendo el cable que yo llamé C, que en el dibujo original pues era tensión 1, pero es la tensión C, ¿ok? Entonces ya tenemos el valor de C, ahora simplemente lo que hay que hacer es este valor de C, meterlo
a la ecuación 1. ¿Por qué la ecuación 1? Pues porque este valor de c nació a partir de la ecuación 2. Entonces, como nació a partir de la ecuación 2, pues hay que meterlo a la otra ecuación. Este valor de c lo metemos a la ecuación 1. ¿Ok? Y anteriormente nosotros, en la ecuación 1, ya teníamos un despeje. 1.327c es igual a b. Entonces, yo puedo agarrar directamente este despeje y resolverlo. 1.327c es igual a b. ¿Okay? O sea que 1.327 por 88.547 newtons es igual a b. ¿Y esto qué es igual? Hazlo conmigo en la calculadora. 1.327 por 88.547 newtons me da como resultado 117.502. 117.502 newtons, que es igual a B, ya lo tenía. Muy bien, entonces ya tenemos resueltas nuestras dos incógnitas. Ya sabemos que las tensiones para que ese semáforo esté en equilibrio, la tensión que está ejerciendo B es de 117.502 newtons y la tensión que está ejerciendo C es de 88.547 newtons. Como te recuerdo, la parte más importante de este tipo de problemas, lo que a mí me gustaría que tú te quedaras es precisamente la parte de los tips. ¿Ok? Estos tips que te di aquí, este, este, esta parte que te enseñé es, desde mi punto de vista, la más importante. Saber que se forma un triángulo rectángulo imaginario con el ángulo que le da dirección al vector y que ese triángulo rectángulo imaginario está compuesto por el cateto opuesto y el cateto adyacente, los cuales se manejan con el seno y el coseno respectivamente. Como manera de comprobación, se podría pues simplemente volver a realizar la sumatoria de fuerzas en X o en Y, ya estableciendo los valores de B y de C. Entonces, lo podemos hacer rápidamente. Comprobación. Entonces, a ver, de la ecuación 1, yo sé que B por el coseno de 53 menos C por el coseno de 37 es igual a 0. Entonces, B es igual a 117.502 newtons por el coseno de 53 menos C, que es igual a 88.547 newtons, que multiplica al coseno de 37. Y eso tiene que ser igual a 0. Si lo resolvemos en la computadora, el primer término, hágalo conmigo, 117.502 por el coseno de 53 da 70.7149. Yo lo voy a dejar en 70.715, ¿ok? 70.715 newtons menos el segundo término en la calculadora, que son 88.547 newtons por el coseno de 37, da como resultado 70.716, ¿ok? 716 newtons. Esto es igual a 0. Entonces, como puedes darte cuenta, es muy importante que utilicemos la cantidad más grande que se pueda de puntos decimales. Desde mi punto de vista, con 3 cifras después del punto es más que suficiente, y cuando se pueda redondear, se redondea únicamente hacia arriba. Esta comprobación está ok. Y nada, eso es todo por hoy. Por favor, si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejármela aquí abajo.